Esto es Conexión Cultura, un podcast de la Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Gobierno de Santa Cruz. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast especial en el marco de la 31ª edición de esta Feria Provincial del Libro de Santa Cruz, el encuentro editorial y cultural más importante del año en nuestra provincia. Bajo el lema El Sur vive en las letras, esta feria abre sus puertas para celebrar la palabra escrita, la música y las identidades que nos definen como santacruceños y santacruceñas. A lo largo de estos episodios vamos a conversar con escritores, escritoras y también artistas que forman parte de esta edición 2025. Queremos conocer sus trayectorias, sus procesos creativos y sobre todo cómo es escribir y producir arte desde Santa Cruz. Los desafíos, las inspiraciones y la manera en que nuestra tierra, nuestros paisajes y nuestra historia se convierte en literatura. Este podcast es una invitación a escuchar voces diversas que desde distintos géneros y miradas construyen un mapa cultural vivo y en permanente movimiento. Porque la Feria del Libro no es solo un evento, es un punto de encuentro, un espacio de diálogo y un puente entre quienes escriben y quienes leen. Hoy tenemos el enorme placer de conversar con Jorge Curinao, poeta, nacido en Río Gallegos en 1979 y una de las voces más reconocidas de la literatura santacruceña contemporánea. Su trayectoria comenzó en 2006 con Sábanas de Viento y desde entonces ha publicado títulos como Plegarias del Humo, Cactus, Nadando, Otros Animales, Gorriones de la Noche y la antología Los Álamos cantan en el viento. Su obra trascendió fronteras. Algunos de sus poemas fueron incluidos en la Antología Federal de Poesía de la Patagonia y en la Antología de Poesía del Sur Argentino, publicada en Alemania. Representó a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires en 2 oportunidades y desde 2019 colabora con la revista literaria La Rama. En 2023 su libro Restos de Ciudad fue seleccionado por el Fondo Editorial Santacruceño y ese mismo año la legislatura provincial lo reconoció por su trayectoria y su aporte a la cultura. Con él vamos a hablar sobre su camino en la poesía, sobre el arte de escribir desde el sur y cómo la identidad santacruceña se refleja en cada uno de sus versos. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Para empezar, quiero que me sitúes en ese Río Gallegos que te convirtió a vos en un lector voraz, en un escritor, en un amante de los libros. Hace poquito me mencionaste de la revista El Gráfico. ¿Cómo era esa infancia, ese Río Gallegos de tu infancia? Y yo me hice lector leyendo la revista El Gráfico, primero. Y después empecé a escribir en un diario de vida, empecé a conocer autores. Benedetti fue el primero. Y primero llegué como para la escritura, ¿no? Como un desahogo, medio terapéutico. Pero siendo muy chico, ¿no? Y así fue que me fui contagiando de los libros, de la poesía. Siempre me maravilló ese mundo de los libros. ¿Tenían los libros al alcance de tu mano? ¿Habían en tu casa? ¿Estaban en la escuela? ¿Dónde los conseguías? No sé, yo creo que ese destino, como decía Pizarnik, Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina, la poesía es un destino, vos lo vas a hacer a pesar de todo, ¿viste? Y la verdad es que no vengo de una familia de lectora ni de artistas. En la escuela muy poco y nada. Y bueno, me llegó eso. ¿Viste? No hay recetas. Claro. ¿Y eran libros prestados? Yo empecé a trabajar de muy chico y empecé a comprar mis cosas de muy chico. Entonces ahí ponías la plata ahí. Yo fui cliente de Martín Fierro. Claro. Me hablaba mucho con Melgarejo, por ejemplo. A los 18, que yo trabajaba en el estacionamiento, fue mi primer laburo, ahí ya me empecé el dinero es fundamental en ese sentido. Claro. Y empecé a comprar libros, a leer. Después, bueno, me hice cliente de Aluén, de la librería de usados. Me hice amigo, después trabajé con Pajaritos. Recordaba estos días que yo hace 20 años trabajé acá en la primera feria con él, la primera y la segunda. Y siempre me gustó ese mundo de los libros. Y así que acá me encuentras con eso. ¿Y cómo ibas eligiendo qué leer? O sea, ¿agarrabas un libro, te gustaba, seguías por esa misma línea, cambiabas de género? No, la poesía se metió de lleno en mi cabeza, en mi corazón, en el alma. Claro. Creo que lo que no tiene... Yo siempre digo esto, que cualquier obra de teatro que no tenga poesía no tiene alma.
A mí me gusta todo lo que tenga poesía. Yo lo veo a Messi jugando hoy y digo, esto es poesía. Claro. En todas las ramas del arte hay algo que la música me pasa lo mismo. Y estaba ahí la poesía. Siempre estuvo para sostenerme. Es un poquito, tal vez es un prejuicio, ¿no? Pero es un poquito extraño porque generalmente los chicos, los niños, entran a los libros a través de otra literatura, la narrativa, la aventura, la ciencia ficción, me imagino. En tu caso fue poesía desde el primer momento. Sí, hay tantas cosas. Mira, yo hace 2 o 3 meses lo fui a ver a Eduardo Sacheri a Comodoro. Y le dije a él que, le digo, te vengo a ver de gallego, le digo, porque te leo desde que vos escribías en el gráfico y me dice, vos estás loco, dice, te viste de gallego a verme. Y le llevé un libro que él publicó con una recopilación con todos los textos que él había escrito para el gráfico. Y eso es, primero, o sea, son grosos los que escribían, porque uno dice, el fútbol es lo más anti-literatura, ¿no? En el gráfico escribió gente muy grosa de este país. Y veías los partidos sin ni siquiera televisión. No, ni siquiera, además yo escuchaba radio. Claro. Yo escuchaba porque yo el cable lo tuve de viejo, entonces los partidos lo pasaban en el cable, no en Canal 9. Y eso a mí me permitió imaginar cosas. Yo escuchaba a Víctor Hugo y escuchaba las previas que hacía Alejandro Apo leyendo, no sé, a Julio Cortázar. Y eso me voló la cabeza. O sea, escuchar radio, yo que no puedo decir yo soy alguien de radio, pero me quedó por siempre. O sea que por algún lado yo siempre me vinculé inconscientemente con eso, ¿viste? Con esa cosa de que para mí es mágico la literatura, ¿viste? Como que te permite un viaje que si vos vivís esta realidad, no sé cómo la gente... Yo siempre digo, yo no sé cómo la gente soporta vivir un mundo sin escribir poesía, sin leer poesía. En tu trayectoria me parece a mí que hubo como un punto clave que es el 2006 cuando fuiste seleccionada en un concurso municipal, también el Estado fomentando, claro, ¿no? Sí. Y participando, que fue mi primer libro y fue la publicación de Sábanas de Viento. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Cómo sentís que eso marcó tu carrera, si se quiere? Y eso fue un quiebre en mi vida. Fue el 13 de julio del 2006. Yo laburaba de parapalos en el bowling, en el Club Los Indios, y me llamó Sergio Dileo, que era el director de prensa, para decirme que había sido seleccionado. Y nada, me puse a llorar. Me acuerdo que él siempre me dice que no podía creer porque cuando él me llama yo estaba parando palos y no se escuchaba nada. Y él después me dice, yo no entendía dónde estabas. Porque era boom, 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 boom. Y yo estaba en 2 canchas laburando, ¿viste? Y me puse a llorar en el baño porque me fui al baño, le pedí a un compañero que me cubra. Y eso sí me cambió la vida, porque además no era que te daban un certificado, fuiste seleccionado, sino que el municipio te imprimía 500 libros. O sea, pensarlo hoy es una locura, porque 500 libros es muchísimo. Un montón. Y imagino que también te posicionó en tu ámbito familiar de otra forma, ¿no? Porque, esto que hace Jorge va en serio, digamos, ¿no? No, porque yo a mi familia, que es muy chiquita, siempre traté de mantener al margen de todo. Mi mamá nunca supo nada, una vez leyó algo y se asustó porque ella entendía que eso no era poesía. Viste que la gente grande medio como que no entiende, porque además mi poesía es rara, porque es rara para el común de la gente, porque la gente piensa que el que escribe poesía es todo amor y qué sé yo. Claro, hablar de amor. Y sí, es como que la imagen, creo yo, ¿no? De que la gente que escribe poesía es esa, no es la otra. Estas cosas que yo siempre digo a veces, que la poesía tenés que tener cuidado, porque vos cuando te metés ahí es un arma de doble filo. O sea, te puede llevar a lo peor, pero también te puede dar alas y libertad. Porque cuando vos empezás, a mí me pasó a los 16, 17 años, y era bravo, porque te entras a conocer cuando empezás a escribir. Y eso es bravo, sin una contención de nada. Yo ahora que hago terapia hace 2 años entendí un montón de cosas, pero cuando me encontré con eso, un poco que te asustás. Y a mí en ese sentido, ahora que estoy más grande, digo, bueno, mirá, fue mi compañera la poesía, ¿viste? Eso es como que algo... ¿Y cuál fue el impacto en tu familia de este? No, mis sobrinos por ahí cada tanto me dicen que le preguntan si son algo familiar mío, que esas cosas están buenas. Yo siempre digo, el reconocimiento en tu comunidad es lindo, porque yo donde voy siempre alguien me conoce. Yo siempre digo, capaz que ni me leyeron, pero saben que yo estoy metido en este mundo de los libros hace mucho tiempo. Claro. O porque estoy ahora con la venta de libros usados o porque me vieron en algún lado. Y eso está bueno. Pero yo no, con mi familia nunca tuve una cosa de
Y agradezco que sea así, porque creo que si hubiese tenido una madre que hubiese andado diciendo, no sé, mi hijo escribe, no me hubiese gustado. Claro. No, es algo como muy mío. Claro. ¿Viste? Yo publico un libro, a mis sobrinos no se los regalo, porque mi vínculo con ellos pasa por el lado de lo humano y no quizás tanto de ese lado. Bien, ¿y los estimulás en la lectura, en la escritura? No, ellos están grandes ya. Okay. Ahora ya no hay retorno para eso. Yo creo claro, que es algo que es de la niñez, ¿no? Es clave. Lo que pasa es que el lector se hace a los 8 o 9 años. Totalmente. Es raro que alguien se haga lector a los 30 o a los 40 años, no lo sé, si hay casos. Pero yo me hice lector a esa edad y tuve todo ese recorrido. Que yo te contaba del kiosco que tenían tus padres, que a veces el gráfico llegaba el lunes a última hora y era re lindo eso. Sí. Y eso desgraciadamente se perdió, ya no está eso, ni siquiera llegan los diarios acá. Entonces yo me curtí en esa historia y a los 17, 18 años empecé a leer Página 12, por ejemplo. Y Página 12 me abrió otro mundo. Porque de repente aparecía un tal Eduardo Galeano, no sé, cosas que yo decía, Osvaldo Bayer, hablando de las huelgas de acá. Yo digo, esto es un flash, no sé, Juan Gelman escribiendo ahí, tremendo poeta, y así me fui. Es un mundo que te metes y vas evolucionando, claro. Y vas buscando y vas rastreando. Hoy yo creo, ¿no? Porque a veces dicen que hoy es mucho más fácil porque vas a agarrar el celular y lees cualquier cosa de cualquier parte del mundo. En esa época no, porque para mí ir hasta el kiosco de tus papás, del Chavo, a buscar el gráfico y tenerlo era una cosa, viste, no sé, como un ritual que ya no existe, porque hoy es todo muy efímero, ¿viste? Claro. Entonces eso está bueno. ¿Y cómo fue evolucionando con el tiempo tu voz poética? ¿Se ha transformado? ¿Cambió? Y esa es la función del que está en la poesía, es esa, encontrar su propia voz. Yo a lo largo de los años no he escrito, creo, el mismo libro. Siempre busco unas formas nuevas y, qué sé yo, no sé, incursioné mucho en los poemas de una línea, en el poema breve, en el poema en prosa. Leí mucha poesía española, mucha poesía chilena. Me contacté con muchos poetas de la región. ¿Viste? Saliendo de Santa Cruz hay una cantidad de poetas hermosos que nosotros no los conocemos. Y es re loco porque estamos muy cercas. Claro. Estamos cerca, digo, pero el Chubut está lleno de poetas buenos, digo. Es más fácil conocer Buenos Aires que conocer Chubut. Sí, yo siempre me moví tratando de mandar mis libros, haciendo intercambio, y eso me abrió un mundo nuevo porque, bueno, empecé a conocer qué es lo que se estaba escribiendo de afuera de Santa Cruz, porque hablando de la identidad, el de afuera siempre dice, el que habla del, no sé, del coirón, del avestruz, y eso no es, no sé, para mí esa poesía, yo no escribo esa poesía. Está bien, marcó un inicio y todo lo que vos quieras, pero yo no escribo sobre eso. O sea, si vos me decís qué es la identidad santacruceña, y no tengo idea. No creo que esté ahí. ¿Que Santa Cruz tiene un lugar en tu obra, digamos? Yo creo que el paisaje siempre te define. De eso no tengo ninguna duda, porque si yo viviera en Buenos Aires, lleno de cemento, de polución y de tipos que están agarrándose a las piñas continuamente, no sé si podría salirme de eso y escribir. Pero es muy difícil, porque yo cuando laburé acá en la calle también había mucha violencia, gente que te insultaba, había mucha contaminación, y yo escribía poesía. Entonces por eso vuelvo a esto del destino, que parece medio místico, que dice un destino, y yo lo hice. Podría haber hecho otra cosa, capaz. Pero a mí me salvaba escribir en el reverso del talonario, o en el bowling escribía en las paredes. ¿Viste? Es como que siempre busqué ese lugar que a mí me hacía bien. Y en esa sigo buscando lugares. Recién mencionaste que no crees que haya una identidad santacruceña en la literatura, digamos. ¿No identificás escritores que puedan marcar una línea? Pienso, por ejemplo, en esta Feria del Libro se está rindiendo homenaje a los cantantes y la canción santacruceña, ¿no? Que con ciertos, digamos, salvedades hay como una línea entre las letras, la música y demás. ¿En la literatura en Santa Cruz no ocurre eso? No, creo que no. No sé, creo que ni siquiera me he puesto a pensar tanto. He hablado con algunas amigas que son profe y que se reinteresan, y yo le digo, ¿está bien decir poesía santacruceña o poesía? No sé, dice, es poesía que se escribe en Santa Cruz, qué sé yo, no sé. Con lo musical me pasa exactamente lo mismo. Yo creo que no tenemos la identidad definida. Pero yo escucho a Jiménez Agüero, digo, esto es Santa Cruz. Y es el único que ha salido
que ha traspasado las Que fronteras. ha sido reconocido fuera de la provincia como música santacruceña. Yo lo conocí también a él, ese es un crack. Me parece que ahí hay... Me gusta el Gato Cés, por ejemplo. El Gato, Eduardo Guajardo. Sí, yo a Eduardo Guajardo no lo escuché tanto, pero a Jiménez Agüero y al Gato Cés, volviendo a esto de la infancia, los escuché desde muy chico. Claro. Entonces eso te marca para siempre. Yo cuando los conocí se los dije personalmente, de hecho creo que el Gato va a estar acá y yo no puedo creer, o sea, hemos compartido alguna merienda y yo pensar que yo a vos teníamos el cassette de él, el primero del año 86, 87 y eso. Pero volviendo a esto de la identidad, no tengo ni idea qué es la identidad santacruceña. No y sé hablando un poquito sobre el oficio de escribir, antes lo adelantaste un poco, ¿cómo se entrelaza tu experiencia cotidiana con la poesía? Digamos, vos escribís sobre lo que te pasa día a día. Leí ahora en tu blog que dejaste de escribir, que ya escribiste lo que tenías que escribir o algo así. Que en las actividades diarias que yo hago, todo el tiempo trato de ir a ese mundo, ¿viste? De buscarlo. Pero eso es un proceso inconsciente, ¿viste? Yo trabajo, por ejemplo, con chicos, con nenes, doy clases de inglés dentro del municipio y yo creo que todo lo que hago, o hace 4 años empecé a andar en bicicleta mucho por Gallegos, ¿viste? Me voy mucho para la zona de la costanera, o sea, Gallegos tiene lugares muy lindos para conocer y para estar y contemplar. Lugares que quizás no existan en otros lugares. O sea, yo he recorrido bastante la Patagonia y yo, a diferencia de la mayoría de acá, viste que acá está lleno de todo, se vende, se quieren ir todos al carajo de Gallegos, nadie se quiere quedar acá. O unos por el viento, o qué sé yo. Y yo amo mucho este lugar, o sea, después de grande empecé a hacer cosas y digo, quizás tenga algo que ver esto con la poesía, o no. No sé, empecé a plantar mucho. Yo hice mi casa en medio de la nada, en el Bicentenario, cuando no había nadie, ahí, y empecé a plantar cosas, porque viste que acá dicen, no, acá no crece nada. No crece. Y crece todo. Hay que trabajar. Crece retama, lila, y todo eso para mí es muy mágico. Cuando voy ahí yo conecto con otro mundo. Viste, quizás sea algo de, no sé, del universo, lo que vos quieras, pero yo sé que ahí hay poesía. Claro. Mismo esto que hago, yo todos los fines de semana estoy en el centro chinero vendiendo libros usados. Y la gente se pone re contenta cuando ve libros ahí. ¿Por qué? Porque no se lo esperan. Hay más de 120 puestos donde la gente va a buscar la mayoría ropa de laburo. Te van a buscar un borseo, un mameluco. Y de repente estoy yo y dicen, no, qué lindo, hay libros acá. Y ya saben que yo estoy todos los domingos ahí. ¿Viste? Y por ahí uno dice, no, eso no es un lugar, no sé qué. Y yo disfruto un montón lo que sucede ahí. Como venir acá a este lugar donde me encuentro un montón de gente que viene haciendo esto hace 20 años también o más. Qué sé yo, ayer lo vi un ratito a Miguel Ausoberría, no sé. Toda esa gente que ya está hace mucho haciendo cosas por la provincia, por Gallegos, por la identidad, por lo que vos quieras. Y a mí me da alegría, o sea, prefiero siempre encontrármelos a ellos que no sé. Tenía algunas preguntas que tienen que ver con el reconocimiento, un poquito también me lo adelantaste, ¿cómo te sentís con eso? O sea, no trabajás por el reconocimiento, ¿no? No, pero es re lindo. Pero es lindo. Sí, porque al principio me daba vergüenza, ¿viste? Cuando empezó todo esto, un poco como que me sentía incómodo. Ahora lo disfruto. Es re lindo que alguien te diga Curinao, ¿viste? Cuando todo decía, no, el niño le dice apellido mapuche y no sé qué, y ahora que digan, yo soy re orgulloso de salir de la provincia y decir, yo me llamo Jorge Curinao. Claro. ¿Viste? Es re groso, es re lindo sentir el orgullo de la clase. Y además que vengo de una clase de trabajadora. ¿Viste? Por eso yo vuelvo a esto de si la identidad eran esos que les pagaban la Cámara de Diputados la impresión de los libros, yo no tengo nada que ver con eso. Y también sé, Jorge, que hay mucho reconocimiento de tu figura desde tus propios colegas, digamos, los propios escritores o los que escriben, dicen Jorge Curinao es de los buenos. Sí, porque hay trabajo además. Porque es trabajo. Porque eso también lo reconozco yo, porque si no uno tampoco, viste, la falsa humildad de decir, claro, no, yo no soy... Yo he trabajado mucho en esto. Y hago clínicas de obra, que es... La clínica de obra es cuando vos tenés un par de poemas y los trabajás con alguien. Yo hace mucho he hecho clínicas con varias poetas de Buenos Aires y hace 4 o 5 años trabajo con Ana La Ferrandari, es el apellido, que es muy buena, y yo lo que hago con ella es mandarle los poemas y ella me hace una devolución. Y es genial hacerlo eso. ¿Qué es lo que nos falta acá a nosotros, a los poetas, a los artistas? Eso,
porque estamos en un escalón bajo. Yo siempre no lo digo porque porque he viajado y conozco, y vos tenés que ser muy humilde para recibir eso, porque es alguien que ya ha hecho ese recorrido y ya sabe. El intercambio de el compartir la obra. Acá por ahí a veces pasa de que vos tocas un texto de otro y le estás hiriendo el ego, es como que, ¿viste? Y eso, tenemos esa cosa de pueblo chico. Yo no sé si sucede, capaz que sucede en otras, yo hablo desde lo literario, que no hay esa cosa de trabajar. Yo no sé si es porque está lleno de, como dicen, de empleados públicos o lo que vos quieras, pero es para analizar por qué Santa Cruz está tan distante de Tierra del Fuego, que tiene un fondo editorial que tiene varios años y que hacen unas cosas hermosas y que difunden sus libros por todos lados. Viste, yo con el fondo editorial tuve una mala experiencia porque no me llegaban a dar los libros y me tuvieron a las vueltas. Y un ministro, la última vez que fui a hablar, me dijo: yo no tengo nada que ver con eso, y dependían de él. El área de cultura dependía de que creo que era. Y me dijo: no, ya nos estamos yendo, nosotros no tenemos nada que ver. Y yo no defendía a muerte ese fondo editorial. Es una pena que nadie haya dicho nada, porque eso se quedó ahí. Claro. A mí me entregaron los libros, me lo entregó José con Claudia Martínez, que siempre le voy a estar agradecido porque se portaban muy bien. Y yo después lo que hice fue empezar a distribuirlos por las bibliotecas populares, ¿viste? Llevarlo, como decía la ley. Pero bueno, después nadie más ha dicho eso. Y ese libro, el valor que tiene es que fue hecho con manos de trabajadores de la imprenta oficial. A diferencia de fondos editoriales de otros lugares que lo hacen todo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Porque las ediciones que se hacen en Buenos Aires son muy lindas. Por último, te pido algo sobre tu futuro. ¿Cuál es tu horizonte? ¿Pensás, tenés algo en trabajo, en proyecto? Bueno, primero quiero tener salud mental. Quiero estar bien para hacer cosas, para disfrutar, por ejemplo, esta entrevista o podcast o como lo llames. Ese es un trabajo interno que hace uno día a día. Y después el resto vendrá o no. Claro. A mí me gusta, yo agradezco todos los días tener salud y poder... yo envío mucho en Correo Argentino, hago los envíos de mis libros, ¿no? Y para mí ahí es re poético irme un día en bicicleta, bajar, después esperar que le llegue a la gente allá, que me lo pidieron. Y eso es en la vida para mí. O sea, para mí ese es mi destino. Viste, andar con mis libritos y siempre digo a alguien que le interese regalarle un libro mío. Está bueno eso, ¿viste? Como le decía el otro día a Beto Chaile, que no le hago mal a nadie con esto. Claro, no, y tal vez están sembrando semillas. También y está bueno eso, porque además, porque también hay que entender que uno no se hace millonario vendiendo libros. Eso es mentira. Esos son 1, 2, 3 en el mundo, ¿viste? Porque a veces hay gente que escribe un libro y me pregunta: che, ¿se hace plata? Y no, le digo. Yo hacía más plata parando palos de bowling que publicando un libro. Le digo, uno pierde plata, hay que entender eso también, de que uno tiene que invertir un dinero para todo eso. O sea, yo tuve la suerte de que 2 libros míos hayan sido publicados porque fueron premio. Pero no todos tienen esa suerte. Y publicar a través de un premio es distinto. ¿Por qué? Porque la difusión es distinta. Claro. Vos no tenés que hacer todo eso que a mí no me gusta. ¿Viste? Ir y golpear la puerta. Me podés hacer una entrevista, yo no lo hice nunca. Pero eso sale en todos lados. ¿Viste? Entonces eso está bueno. Así que lo que me queda es eso, disfrutar. Y en parte siento que sí, que todo lo que quise hacer lo hice. O sea, si yo me tengo que morir mañana, me voy contento porque yo ya sé que para esta provincia hice un montón de cosas. ¿Viste? Ahí tampoco me hago el humilde, digo, no sé. Yo vi ese recorrido, lo pude visualizar y digo, todo esto, los libros y todas estas cosas que siempre me pasan, es porque yo también trabajé para hacerlo. Y me dediqué y me acosté temprano y fui a laburar y después me dediqué a la poesía, porque le tenés que dedicar tiempo. Y no es solamente sentarse a escribir, porque en realidad el trabajo está en leer autores, en conocer, ¿viste? En ser curioso, de ver qué se está haciendo en otros lugares. Jorge, te agradezco infinitamente la entrevista porque me gustó muchísimo charlar con vos. Tenemos como destinos muy parecidos, hemos vivido en los mismos Somos espacios. de la misma generación igual. La misma generación y entiendo perfectamente cada una de las cosas que te fueron sucediendo en la vida. Gracias, porque sé que tampoco sos muy de hacer entrevistas así todo el tiempo, así que te agradezco un montón y como siempre vas a estar invitado para este espacio. Gracias. Dale, muchas gracias a vos por la oportunidad y bueno, después
cuando lo tengas subido a la página web, lo mandás. Por supuesto, gracias.